Bienvenidas y bienvenidos nuevamente al podcast de Geriatría, Gerontología y Trabajo Interdisciplinario. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, Nayeli Silva. Nayeli es osteópata enfocada a las disfunciones pélvicas del hombre, de la mujer y del niño. Es docente de la Escuela de Osteopatía de Madrid. Es osteópata pediátrica y es fisioterapeuta experta en suelo pélvico. Nayeli, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Humberto. Muchas gracias por la invitación. Agradezco siempre estos espacios para poder platicar un ratito y echar chisme y actualizarnos. Claro. Bien, Nayeli, pues bueno, entrando directamente al tema del envejecimiento, ¿cuáles son las principales disfunciones que vamos a encontrar en un adulto mayor hablando del suelo pélvico? Bien, el primerito que podríamos comentar es una disfunción importantísima que más en México se acentúa muchísimo más, es la falta de conocimiento de la existencia de ese músculo. Al final del día, en todas las etapas de la vida, es un músculo que no se entrena o que no se fortalece o no se tiene mucha conciencia de él. Entonces, en una edad avanzada, llega un músculo completamente débil, completamente inconsciente, y esto nos lleva a que sea a un músculo que no tenga la capacidad de contraerse ni relajarse. Al final del día, un músculo en cualquier parte del cuerpo necesita esas características, ¿no? Dar un poco de estabilidad, dar un control articular, ayudarnos a que se fortalezca, a que se contraiga y también que se relaje. Generalmente, un poco como especificándonos en los suelos pélvicos de mujeres adultas, con el tema, con la disminución de los estrógenos o pasando la menopausia, el esfínter de la uretra pierde mucha contracción. De hecho, estaba leyendo hace un par de semanas un estudio que comentan que cada año una mujer adulta pierde el 3% de fuerza en la contracción del esfínter de la uretra. Entonces, eso es completamente importante, pero también podría comentar artículos que sí que es más adelante podemos conversar sobre los beneficios de la conciencia y fortalecimiento del suelo pélvico en adultos mayores, ¿vale? Pero eso sí que es después. Claro. Eh, una de las alteraciones, partiendo el principal, es la falta de conocimiento, de conciencia corporal de ese músculo, ubicando un poco las disfunciones de mujeres, podríamos hablar sobre la incontinencia urinaria. No solamente la incontinencia urinaria de esfuerzo, a eso me refiero con una paciente cuando estornuda o cuando tose o carga algún objeto pesado o cuando se ríe. Es decir, que todos esos aumentos de presiones en el abdomen repercuten de una forma negativa en el suelo pélvico. Entonces, gran parte de las mujeres adultas que han parido, que esa es otra característica que puede ser sintomatológico a una disfunción de suelo pélvico en el adulto mayor. Entonces, también eso, ¿no? Si parieron, y no solamente el parir, sino el embarazo, también una característica que nos permite contemplar que ese suelo pélvico, cuando esa mujer sea adulta, puede estar más propensa a disfunciones. Entonces, regresándonos un poquito al contexto hormonal, también es muy importante conversar que la disminución de estrógenos afecta a todo el tejido conectivo y esos esfínteres del suelo pélvico. Entonces, otra característica, favorece a la debilidad del suelo pélvico y del esfínter, tanto que está interno y externo de la uretra. Y ahí no acabó todo. También una disfunción, que esa es la que, la verdad, es la mayoría de las veces la que yo encuentro en consulta, es la dispareunia, que es el dolor a la actividad sexual. ¿Por qué? Porque un músculo, después, imagínense, es un músculo que, poniendo como un ejemplo de un suelo pélvico eh, no tan cuidado, si como en un peor de los casos, una mujer que parió 3 hijos, 4, 5, 6, por vía vaginal, le hicieron episiotomía, que es un corte que se hace justo en el suelo pélvico al momento de parir. Le hacen episiotomía, no se rehabilita después de sus partos, llega a la menopausia, ya llegando a la menopausia, llega con un suelo pélvico que es débil. Entonces, pasando la menopausia, poco a poco esa musculatura va perdiendo
tono muscular y fuerza muscular, porque partimos de que era una mujer en este ejemplo que no tenía conciencia muscular. Entonces, de esa área. Entonces, pasando la menopausia, disminución de estrógenos, disminución de fuerza, ese suelo pélvico, esa musculatura se atrofia, pierde la capacidad de contracción y de relajación. Y si a esto aumentamos la disminución de estrógenos, el tejido también pierde una flexibilidad. Entonces, la dispareunia también es una característica súper importante en los periodos de pues, la vejez, ¿no? Entonces, ojo, que si quieres más adelante hablamos sobre cuál es el abordaje en fisioterapia especialista en suelo pélvico para estas disfunciones o para estos pacientes que lamentablemente o afortunadamente, pues hay muchos, ¿no? Entonces, lo digo afortunadamente porque hay mucha solución, ¿eh? No porque, bueno, también afortunadamente para nosotros que tenemos un poquito más de trabajo y tal y que podemos ayudar a la gente, pero es un sitio donde nosotros tenemos mucho que hacer. Claro, Eso en función a las mujeres. como me mencionas, pues evidentemente es una suma de factores, ¿no? Como muchas patologías en el envejecimiento, pues bueno, hay una afectación como por varias áreas. Sin embargo, veo que mencionas de manera como muy común esa parte de la conciencia, la falta de conciencia corporal, pero no solamente creo que es la falta de la conciencia corporal, sino la normalización de estas disfunciones, porque yo recuerdo que cuando estudié, pues bueno, te empezaban a hablar de incontinencia urinal, incontinencia fecal, y pues vas y le preguntas a tus familiares y te dicen, no, incontinencia urinal yo no tengo, no. Lo normal, ¿no? Cuando estornudo, cuando me río, cuando me... Y eso no son, no, ¿cómo se llama? No son normalidades, al contrario, son ya principios de la disfunción, ¿no? ¿Cómo una persona puede identificar que tiene un suelo pélvico débil? Claro, ¿cómo podemos identificar que tenemos un suelo pélvico débil? Bien, justo hay estoy pensando un poco cómo aterrizar la forma más común que las pacientes y bueno, en general, específicamente ahora por como los pacientes llegan a la consulta y me lo dicen, es que sienten el suelo pélvico, específicamente las mujeres, que sienten que pesadez en la vulva, sienten como una sensación de cansancio. Otra de las disfunciones que yo suelo tener en la consulta son los prolapsos de órganos pélvicos. Tú me habías comentado un momento de cómo las pacientes pueden saber que el suelo pélvico está débil. Entonces, una sensación muy particular es que sienten pesadez en el suelo pélvico al final del día. Por ejemplo, cuando caminamos mucho y nos duele un poco la espalda o cargamos objetos pesados y nos duele un poco el cuello, también el suelo pélvico puede doler porque al final del día es un músculo. Entonces, alguna característica es sensación de pesadez que puede estar relacionada a prolapsos vaginales. Como te había comentado, se pueden prolapsar por vagina, útero, vejiga o recto. Ahora, otra característica que puede generar o que nosotros los pacientes pueden saber que tienen una lesión o que tienen débil el suelo pélvico son gases vaginales, es decir, el introito vaginal, el orificio vaginal, siempre debe de estar en una contracción o en reposo cerrado. Aproximadamente medio centímetro es lo que podría estar en apertura. Más de 2 centímetros del introito vaginal que esté abierto, eso nos habla de una debilidad del suelo pélvico. Al final del día, si es un introito que está abierto, puede entrar y salir aire en cualquier momento, como al levantarnos de la cama, al terminar de hacer pipí, cuando la vejiga se vacía. También algunas pacientes suelen comentar que sienten gases o como burbujitas en la vagina después de hacer un aumento de presión o después de levantarse o toser, etc. Otra de las características es incontinencia. Y como tú lo habías comentado, Humberto, la incontinencia no debería de normalizarse. Si nosotros vamos en periférico o estamos, no sé, en el súper, ubicas una propaganda o publicidad de los pañales Tina, que ponen a mujeres súper jóvenes comentando que tu sensualidad no acabe por tus fugas y ponen un pañal, ¿no? Entonces, hablando ahora mismo solamente de las disfunciones en mujer,
se quiere normalizar una incontinencia cuando no tendríamos que normalizar una incontinencia. Lo que tendríamos que normalizar, a mi perspectiva, es normalizar la prevención, ¿no? O sea, prevenir a través del conocimiento y la conciencia muscular para tener una salud en general de nuestra zona o nuestra área pélvica. Lo digo yo desde mi punto de vista porque a esa zona me dedico, ¿no? Pero hablando con otros especialistas, contemplaríamos una prevención en general, ¿no? O sea, tratar de ser eh, personas adultas cuidando nuestra salud para tener una vejez más sana, más amigable y en paz, ¿no? Pero bueno, otra de las disfunciones que yo suelo encontrar o sabemos que tenemos una alteración en suelo pélvico es no controlar el esfínter anal. Si nosotros llegamos a tener o las pacientes llegan a tener escapes de gases o, por ejemplo, hay veces que en alguna ocasión desean expulsar un gas y sale un gas impresionantemente grande, ¿no? O sea, que no tienen control de ese esfínter o no quieren expulsar un gas en ese momento porque hay mucha gente y aún así el gas se expulsa. Entonces, eso es una incontinencia a gases del esfínter anal. Entonces, ese es un primer grado de incontinencia al final del día. Y otra característica súper importante que es también una primera fase de incontinencia fecal, que esto la mayoría de las pacientes que yo suelo tener lo tienen y no saben qué es una disfunción. Ahí te va. Cuando una persona va y evacúa, después de que se limpia y se pone su ropa interior, a las horas después que va a vaciar su vejiga y tal, baja su pantaleta o su ropa interior y tiene manchado de heces y suelen pensar, ay, es que no me limpio bien, ¿no? Y no, ese es un tipo de incontinencia ya. Ujú. A lo mejor de las menos severas, pero por algo siempre se empieza alguna disfunción. ¿Cómo contemplar estas incontinencias fecales ya más eh, pues graves, que ya es una urgencia a la evacuación sin control, ¿no? Que esa ya es una incontinencia pues más grave y más complicada y difícil también pues de rehabilitar en unos grados ya tan elevada, ¿no? Pero ojo, es difícil, pero no es imposible, ¿no? Entonces, como comentaba, la rehabilitación siempre ayuda a estas disfunciones. Y fíjate que me faltó una, Humberto. La incontinencia de urgencia. Como había comentado hace un ratito, de hecho, tenemos 3 tipos de incontinencia, bueno, 4, y prometo ya no comentar más. Bueno, podríamos tener más, pero hoy me quedo con esas 4. Incontinencia de esfuerzo, incontinencia de urgencia, mixta y por rebosamiento. Ujú. Ahora, la de esfuerzo es una incontinencia, como habíamos comentado, al momento de hacer un aumento de presión intraabdominal. La incontinencia de urgencia es cuando ese deseo miccional, es decir, cuando tenemos esas ganas urgentes de hacer pipí y no podemos llegar al baño. Ujú. Entonces es una urgencia miccional. La mixta es la combinación de la incontinencia de esfuerzo y la incontinencia de urgencia. Y la incontinencia de rebosamiento son estas vejigas que usualmente en pacientes adultos es cuando se llega a tener, que es cuando el detrusor, el músculo de la vejiga, no, no acentúa esas contracciones para que comience el vaciado vesical, sino se queda llenando en un llenado vesical, en un llenado vesical, en un llenado vesical, y cuando ya supera su llenado que rebasa los 400 mililitros, es cuando hay una incontinencia por rebosamiento. Ahora, esas son un poco de cómo nos podríamos nosotros, o los pacientes, mejor dicho, que vean o evalúen que pueden tener una disfunción en suelo pélvico. Hay más razones, o sea, yo podría seguir aquí hablando más tiempo. Por ejemplo, si un paciente tiene estreñimiento, Humberto, tiene una disfunción de suelo pélvico. Si un paciente tiene hemorroides, tiene una disfunción de suelo pélvico. Uh-huh. ¿Por qué? Porque estas tensiones, como el suelo pélvico rodea la vagina, uh-huh, también en algún momento rodea el esfínter anal. Entonces, todas las alteraciones que existan en el esfínter anal uh-huh, también van a afectar la zona de la vagina y viceversa, ¿no? Porque al final del día es un mismo músculo, pero en distintas áreas. Entonces, si hay malos hábitos evacuatorios,
eso podríamos contemplar que es un suelo pélvico que tiene una alteración. Inflamaciones crónicas, colitis, también eso aumenta la tensión o la presión en suelo pélvico. Y otra característica también importante a mencionar son las cirugías abdominales. Si tenemos como una cirugía abdominal, por ejemplo, una histerectomía cuando quitan el útero, eso también aumenta las, pues, aumenta el porcentaje o la probabilidad de que una paciente tenga una afección del suelo pélvico. Ok. Mencionabas también que uno de los factores era los múltiples embarazos, incluyendo los múltiples partos y por ende igual las episiotomías, ¿no? Esta episiotomía que es una técnica que antes se usaba en todas las mujeres prácticamente, que hoy en día ha reducido su uso. Mi duda es, ¿hay una indicación real para la episiotomía? O sea, si hay algún momento donde se tiene que hacer, o digo, sé que se considera igual parte de la violencia obstétrica cuando se usa y no se debe. Entonces, ¿cómo podemos clasificar esta parte? Claro, fíjate que a mí me gustaría comentar esto, que ahora el conocimiento está a través, o sea, está en nuestra mano. O sea, podemos llegar a todas partes del mundo y a cualquier bibliografía a través de nuestro celular. Y justo si ahora mismo las personas que estén viendo esta charla, que les agradezco que estén aquí escuchándonos, si se meten a internet y ponen episiotomía OMS o la Organización Mundial de la Salud, bueno, la Organización Mundial de la Salud, y ponen PDF, automáticamente les descarga por qué la Organización Mundial de la Salud contraindica desde el 2006 que la episiotomía sea un abordaje de rutina. Entonces, actualmente ya van más médicos que están más enterados de ello y no los culpo, ¿eh? Tampoco es como tú haces episiotomía, tú no y tal. Simplemente siento que así los enseñan a trabajar, ¿no? O sea, hay ginecólogos que no saben cómo trabajar un suelo pélvico sin una episiotomía en el momento de un parto. Ahora, alguna de las características por las que se contraindica es por esto, Humberto, por las disfunciones que genera en suelo pélvico a largo plazo. ¿Cuándo es cuando realmente se puede realizar? Cuando mamá o bebé estén en un proceso difícil, es decir, la frecuencia cardíaca del bebé no se recupere después de una contracción o haya excesivo meconio y ya sea alguna razón específica porque bebé ya tenga que salir, tengan que colaborar en ese expulsivo o porque la madre ya no pueda seguir con el parto. Por así decirlo, se hace un abordaje de vida o muerte. Exacto, o sea, solamente si es algo emergente y es justo en ese momento se tiene que acabar el parto y el bebé tiene que salir. Ahora, usualmente cuando lo que comenta la Organización Mundial de la Salud, como en ocasiones, años pasados, se contraindicó el forceps, ¿no? Y antes se utilizaba muchísimo. Ahora la ventosa usualmente cuando hacen un parto instrumentalizado o un parto instrumentado, se utiliza, se puede llegar a utilizar la episiotomía. Con el forceps definitivamente episiotomía, con el vacuum o con la ventosa no es necesario que se utilice la episiotomía o hay ginecólogos que no lo utilizan. Eh, entonces, concluyendo un poco, el uso de la episiotomía solo es en caso de emergencia. Solamente en caso de emergencia no se tiene que hacer como abordaje de rutina y si es que se llega a hacer, primero se debería de cuestionar o, bueno, no cuestionar o comentarle a la paciente que eso se va a hacer y por qué razón, ¿no? O sea, porque es algo de emergencia. Entonces, creo que son como 4 páginas en las que el PDF de la Organización Mundial de la Salud comenta por qué específicamente se contraindica como abordaje de rutina. Entonces, desde el 2006. Entonces, es una información, la verdad, muy fuerte porque te puedo contar que hoy yo vi a una paciente que le hicieron una episiotomía hace 4 meses y no, y se la realizaron porque el bebé tenía la manita aquí.
Entonces, esa no es una indicación de episiotomía, ¿no? Pero bueno, Es de 16 años. sí, 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 Está, sí, sí, hay sí, que sí. actualizarnos un poco más rápido, creo. Sí, claro, sí, sí, sí. Y lamentablemente muchas de mis pacientes adultas, después o post, que van conmigo después de la menopausia, generalmente tienen una disfunción de suelo pélvico que son los prolapsos vaginales. Ujú. Cuando hacen el corte, ajá, en la episiotomía, suelen lesionar la pared vaginal inferior, ujú, que colinda, por así decirlo, con el recto. Entonces, usualmente las pacientes con múltiples episiotomías o las pacientes que tuvieron muchos partos vaginales con muchos desgarres y aparte episiotomías y tal, tienen prolapsos de recto. Ujú. Entonces, hay, suelen haber ocasiones que tienen que digitalizarse por vía vaginal para expulsar la materia fecal, porque queda un poco ahí en reserva, en esa hernia vaginal que existe. Entonces, al final del día hay solución, se puede llevar una vida con muchísima calidad, pero sí, ahora sí que tendríamos que empezar por el principio, que es el conocimiento del suelo pélvico y de todas estas estructuras y musculaturas y cambios de vida. Yo siempre les comento a mis pacientes que el que lleguen a la consulta les va a cambiar su vida en un de 180 grados, porque me voy a meter hasta el baño para enseñarles cómo es la forma correcta de evacuar, como ejemplo. Bien, antes de pasar como a la parte de tratamiento, yo quería preguntarte si evidentemente hay un cambio postural en el adulto mayor, ¿no? En el cual, pues en la mayoría de los casos hay un aumento en diferentes niveles del abdomen. Ese aumento del abdomen, pues bueno, nos puede llevar a generar cierta hipermovilidad a nivel lumbar, que se refleja en una hipermovilidad a nivel dorsal, pero bueno, que evidentemente va a afectar a la musculatura del suelo pélvico. Si estamos viendo que hay un cambio biomecánico que es estructural, o sea, que ya va a estar definido porque pues, está asociado a muchos otros problemas musculares o posturales inclusive, ¿qué tanto sí se puede recuperar y qué tanto no? Ok, ¿qué tanto se puede recuperar y qué tanto no? Hablando de suelo pélvico, Hablando del suelo pélvico. Ok, sí. fíjate que justo mientras tú me estabas diciendo esto, yo podría platicarlo así muy lentamente, pero me voy a ir al grano. Me fui a tomar un café mientras mi paciente llegaba y la vi caminando. Mi paciente tiene 73 años, tiene un prolapso de recto y un prolapso de útero y colocan un pesario, los uroginecólogos colocan un pesario, ujú, que es como una donita de silicón para evitar la cirugía y evitar que se siga prolapsando todas las vísceras, los órganos pélvicos. Y la vi caminando en el reflejo y estaba completamente con una gifosis y una anterioridad y dije, madre mía, ¿cómo camina mi paciente? Así jamás se va a recuperar. Me tomé mi café y pedí un doble expreso más porque dije, esta paciente no se va hasta que yo le haga reeducación postural. Y justo le dije, oye, te vi pasando por el café y vi cómo estás caminando y lo tenemos que reeducar. Entonces, al final del día nosotros los vemos de pronto a lo mejor solamente parados o los vemos ahí acostados, pero ya en una marcha constante que la vi caminar durante 2 cuadras, fue algo sorprendente para mí. Fíjate que en los pacientes, como tú comentas, y no podría ser solo con los pacientes adultos, porque también hay muchos pacientes jóvenes con unas posturas que ni la desean los adultos mayores. Eh, Reeducar el patrón respiratorio es bien importante, Humberto, en estos pacientes. Ujú. Por ejemplo, si nosotros respiramos moviendo muchísimo más el abdomen, como un recién nacido que respira y lleva y tiene mucha movilidad diafragmática y abdominal, eso aumenta mucho la presión en suelo pélvico. Ahora, si nosotros reeducamos la respiración, es decir, hacemos que sea una respiración más external que abdominal, eso mejora mucho la movilidad de los diafragmas. Hay un artículo que comenta, diafragmas me refiero a suelo pélvico. El suelo, ahora sí comento, punto. Sigo adelante. El, el suelo pélvico se comenta que es un diafragma y el diafragma torácico también es un diafragma, entonces trabajan en conjunto. Ujú. Cuando uno
va hacia abajo, el otro también va hacia abajo, pero con resistencia. Entonces, si nosotros tenemos una respiración que aumente la presión intraabdominal, aunque tengamos los mejores ejercicios, si no reeducamos esa respiración, esa paciente no va a mejorar. Ahora, si nosotros tenemos una posición incorrecta, ahora mismo que están viendo este video, si estamos como un poco gifóticos o con el cuello adelantado, yo no puedo respirar correctamente. Estoy haciendo mucho más una respiración abdominal que external. Que external. Entonces, hay un estudio que comenta sobre la importancia de trabajar los 4 diafragmas para que el suelo pélvico esté bien. ¿Cuáles son los 4 diafragmas? Que es el diafragma pélvico, es decir, el suelo pélvico, el diafragma torácico, el suelo del cuello y el suelo de la boca. Entonces, nosotros tenemos que liberar todas estas zonas para que el suelo pélvico no esté en constante aumento de presión. Entonces, mi respuesta es que evidentemente la postura nos pone el camino complejo, pero reeducando un patrón de respiración, pues se solucionan muchas disfunciones que no solamente afectan al suelo pélvico, porque el suelo pélvico es un músculo erector, es decir, es un músculo que nos ayuda a tener una correcta postura. Muchas de las pacientes que tienen lumbalgia tienen una disfunción en suelo pélvico. Muchas pacientes que tienen lumbalgia crónica padecen de incontinencia al esfuerzo. Entonces, si nosotros tenemos un suelo pélvico fuerte y consciente, se va a activar esta cadena muscular, que es el suelo pélvico, todos los multífidos, que son los músculos de la espalda, el diafragma torácico y el transverso del abdomen, que es el músculo más profundo del suelo pélvico. Entonces, si nosotros tenemos el famosísimo core activo y consciente, sí o sí, también la postura debe de cambiar. Bien. Y ahora, entrando a la parte de tratamiento, digo, antes de entrar específicamente al tratamiento, ¿qué tan difícil es o qué tan aceptado socialmente se vuelve el tratamiento? Sobre todo sabiendo que algunas de las técnicas pues, pueden ser intracavitatorias, ¿no? Digo, yo me acuerdo, yo trabajé en el Hospital Orán, que es un hospital público aquí en Yucatán, y muchas veces el paciente de hombro no se quería quitar la camisa. Entonces no me imagino Ujú, sí, eh, sí. llegar a esta parte donde hablas de tener que introducir algún electrodo, por ejemplo, y demás. ¿Qué tan complejo lo has visto o cómo ha cambiado la sociedad también? Yo creo que hay de todo, ¿eh? O sea, yo creo que hay de todo y eh, algunas veces cuando las pacientes ven las primeras consultas cómo van mejorando, las siguientes consultas suelen decirme: "Nayeli, haz lo que se tenga que hacer, aquí aquí estoy". Hay pacientes que no lo ven desde esa perspectiva y hay muchas alternativas. Como hay corrientes como de tipo de acercamiento hacia el paciente. A mí, para estas pacientes que no les gusta de pronto tanto pues que estemos trabajando de forma manual en el suelo pélvico, es decir, activando esta musculatura de forma consciente con técnicas manuales, hay ejercicios que se pueden hacer con su ropa vestida y acercarnos un poquito como a un abordaje con rehabilitación postural global, como lo que había comentado. A ver, vamos a modificar la respiración, modificamos un poco el diafragma torácico, trabajamos un poco el transverso del abdomen indirectamente, pero eso sí, siempre, siempre, siempre se tiene que hacer una valoración para ver cómo está ese músculo del suelo pélvico y cada determinado tiempo volver a revalorar para ver que todo vaya bien. Usualmente, en mi experiencia, siento que cada vez las mujeres son más cercanas a tratamientos intracavitatorios. Siento que cuesta mucho trabajo. Tengo muchas pacientes que me han dicho que en su vida han tenido orgasmos, por ejemplo, o que han tenido relaciones sexuales satisfactorias o agradables. Ajá. Entonces, es un tema complicado, ¿no? Es un tema complicado que lamentablemente tenemos que trabajar día a día y escuchar al paciente cómo está y él cómo o él y ella cómo lo perciben, ¿no? Y teniendo toda esa información, hacer un acercamiento completamente personalizado, sin juzgar, al contrario, ¿no? Intentando ayudar desde nuestra trinchera, ¿no?
¿Y quién considerarías que es más penoso, el hombre o la mujer? Fíjate que, ay, yo creo que, a ver, yo pienso que los hombres, mis respetos para ellos, porque son unos buenos pacientes. Cuando un hombre tiene una disfunción en suelo pélvico, o tiene disfunción eréctil, o tiene incontinencia fecal, o alguna alteración en suelo pélvico, realmente se sienten enfermos, porque la sociedad puede decir: "Ah, eres mujer, ya pariste, te puedes hacer pipí". Pero ¿quién habla de un hombre que tiene disfunción eréctil? ¿O quién habla de la incontinencia fecal? Entonces, cuando los hombres tienen una disfunción en suelo pélvico, son los mejores pacientes que he tenido en mi vida. Literal, son súper puntuales, hacen sus ejercicios perfectos, hacen cambios de hábitos al segundo uno, porque eso la sociedad no está aceptando esas alteraciones, tanto como la incontinencia de una mujer, ya, pariste, sinónimo de que ya te puedes hacer pis. Entonces, si tú me preguntas qué paciente le cuesta más, yo creo que al principio al hombre también es difícil hacer la inspección por el esfínter anal, pero de verdad cuando empiezan a ver los resultados y que honestamente es la única alternativa que tienen para recuperar su salud, lo aceptan y son muy amigables. Entonces, yo creo que lo importante es encontrar un poco el acercamiento ideal para cada paciente y listo. Bien. Ahora, te quería preguntar, en relación, digo, obviamente parte del proceso de envejecimiento, si bien lo siguiente que voy a mencionar no es normal, sino es un proceso patológico, es un proceso patológico que es muy común, que es la sarcopenia. Cuando hay una afectación de sarcopenia, ¿qué tanto combinas todo el abordaje? Sí, digo, estás dedicada a suelo pélvico y demás, pero tratar de generar un aumento de masa muscular en general, ¿no? O sea, te digo porque, pues, evidentemente, al aumentar la masa muscular, pues, no hay cambios a nivel metabólicos que a lo mejor te van a favorecer también al fortalecimiento del suelo pélvico, ¿no? Mira, el proceso de debilidad de un paciente ya en un adulto mayor, a ver, siempre la rehabilitación en cualquiera de las etapas tiene que ser con un equipo interdisciplinario y no pensar que nosotros solo con rehabilitación es suficiente. El 70% del suelo pélvico es puro colágeno y elastina. Ujú. Nosotros en el cuerpo tenemos más de 20 tipos de colágeno. En el suelo pélvico tenemos uno, 3 y 4. Colágeno tipo uno, tipo 3, tipo 4. Que generalmente esos colágenos se adquieren de aminoácidos esenciales que vienen de, si mal no recuerdo, de las proteínas, de la proteína animal. Entonces, si nosotros queremos un suelo pélvico fuerte, necesitamos también tener esa fascia endopélvica o ese tejido conectivo, ese colágeno, pues en buen estado, intentando tener como un acercamiento terapéutico completamente, pues multidisciplinario. Hay un aparato que también suele ayudar, que es la radiofrecuencia intracavitatoria, es aumentar el calor muy profundo en suelo pélvico que aumenta la regeneración tisular y aumenta la irrigación en el tejido, favoreciendo que el colágeno viaje a esa zona. Entonces, eso en conjunto con un buen ejercicio, podemos llegar a tener un correcto resultado. Claro, pero definitivamente esta parte, interdisciplinaria es muy importante porque, Definitivo. pues, me mencionas, cómo esos tipos de colágeno están asociados a la proteína de origen animal, y la proteína de origen animal es lo que más deja de consumir el adulto mayor por muchos factores. Uno, la pérdida de piezas dentarias. Dos, Ujú, porque las papilas gustativas que sienten sabores salados son las primeras que ujú, empiezan a degenerarse, entonces empieza a optar por productos o por alimentos dulces, que ujú, evidentemente no conozco muchos pescados que sepan dulce, entonces no es ujú, como su opción. ujú, Y finalmente, porque hay una estadística muy importante que nos dice que ser adulto mayor es un factor de riesgo de pobreza alimentaria. ujú, Entonces, por donde lo veamos, muchos de los adultos mayores van a disminuir su consumo de proteína y pues entonces ujú. afecta directamente a esta parte del suelo pélvico, ¿no? Adicional a esta parte de la radiofrecuencia, ¿qué otros agentes físicos se pueden utilizar, ¿no? Tanto intracavitatorios como extracavitatorios. ¿Cuáles son los que manejas tú en la clínica? Mira, comentando un poco sobre lo de la alimentación, que evidentemente como concluyendo el tema anterior, eh, lo que usualmente mi equipo interdisciplinario, que al día de hoy es fuerte y trabajamos en conjunto de una forma muy agradable,
Ayuda mucho el caldo de hueso, por ejemplo, el hacer el caldo de hueso les ayuda mucho a los pacientes y hay estudios que vomitan el colágeno en polvo y hay buenos estudios que en su reabsorción en conjunto con, creo que es con antioxidantes y características más en alimentación que no es mi fuerte, ayuda a la reabsorción, ¿no? Entonces, seguramente hay alternativas, no solamente la proteína animal así específica. Y bueno, comentando los agentes físicos, lo que suele ayudar también es la electroestimulación intracavitatoria. Nos ayuda a esta contracción involuntaria de la musculatura para aumentar un poco más la conciencia de contracción del suelo pélvico. Aunado a eso, aumentando la contracción, aumentamos el flujo sanguíneo en el área, fomentando la irrigación en el tejido. Y también el uso de los vibradores en la consulta suele ser de gran ayuda, porque igual la vibración en todo el suelo pélvico fomenta la conciencia de esa área y también la vibración aumenta la irrigación en el tejido. Entonces, si nosotros hacemos que ese paciente tenga mayor conciencia del suelo pélvico y a su vez en ese momento le estamos pidiendo también que haga contracciones, pues eso va a ser más benéfico para ellos. Eso es como un estímulo propioceptivo, ¿no? Específico, Bien. lo dijiste muy bien. Ok. Digo, antes de terminar, nada más, uno de los temas que mencionaste que veríamos al final o que platicaríamos al final es con respecto a la dispareunia, el abordaje que se puede realizar y que mencionas que además es algo común y, o sea, digo, es un tema que yo desconocía, que fuera tan común, ¿no? En el adulto mayor, nuestra parte del dolor al tener relaciones sexuales. Claro, es muy común, ¿eh? Es súper, súper común y algunas veces lo que se comenta es, muchas pacientes llegan a la consulta y dicen, ¿sabes qué? Llevo 10, 15 años, 5 años teniendo dolor a la actividad sexual y aún así teniendo actividad sexual. Entonces es algo que todavía no se habla mucho. En sí del suelo pélvico no se habla mucho, mucho menos incontinencia fecal y dispareunia, nadie lo habla. Pero bueno, trabajamos mucho, a mí me gusta trabajarlo con un biofeedback negativo. Lo que queremos decir es un electrodo que se introduce intracavitatoriamente y el electrodo intracavitatorio percibe el tono de la musculatura del suelo pélvico y a lo que se genera, o sea, cuando percibe el tono de ese músculo, pues lo percibe alto. Todo eso se refleja en una pantalla. Entonces, la paciente viendo la pantalla dice, wow, mi suelo pélvico está completamente a través de una gráfica, ve que el suelo pélvico está hasta arriba de la gráfica. Entonces hay ejercicios a través del biofeedback para enseñarle a ese paciente que relaje el suelo pélvico. Hay dilatadores vaginales, ese término no me gusta mucho, pero porque la vagina en mi cabeza no se dilata, ¿no? Pero así se conocen, pero son como un tipo vibrador, dependiendo como tamaños, dependiendo de cada tamaño, o sea, hay tamaños chicos, un poco más grandes y tal, y se va intentando estirar ese músculo de verdad con mucha calma. Y sabes que es muy importante trabajarlo en conjunto con un abordaje con su médico, con su ginecóloga, porque si la paciente tiene disminución de los estrógenos o por alguna razón no se quiere medicar, todo ese tejido va a estar muy atrofiado y le va a faltar mucha movilidad. Entonces, es importante que se vea de forma en conjunto, multidisciplinariamente, otra vez, para encontrar ahí un acercamiento correcto. El masaje perineal también ayuda mucho, todas las técnicas manuales, técnicas de dígito, presión en suelo pélvico, tanto externas, por el periné en la zona externa, o intracavitatorias. Algunas veces también cuando el pubo rectal, que es el músculo más, como está en la región más posterior del suelo pélvico, también tenemos que hacer tacto rectal para relajar toda esa zona, dependiendo mucho de qué grado de dispareunia y tensión tenga. Ahora, también algo bien importante es relajar, ¿te acuerdas de lo que les había comentado de los 4 diafragmas? Relajar el suelo de la boca, relajar el cuello, relajar el diafragma torácico. Es indispensable en estas pacientes también porque esa paciente la vemos tumbada, acostadita, pero ella está de pie. Entonces, si hay tensiones en todas estas musculaturas, presionan constantemente ese suelo pélvico y si a esa aumentamos estreñimiento,
inflamación, todos estos malos hábitos digestivos, pues eso acentúa la presión en el suelo pélvico. Sí, en esta parte que mencionabas, la parte del trabajo junto con la consulta ginecológica, supongo que igual hay una relación de esta disminución del estrógeno con la cuestión de la lubricación durante la relación sexual, ¿no? Que también puede llevar, me imagino, a esas relaciones dolorosas, ¿no? Claro, definitivo y gran tema porque la mayoría de los lubricantes son muy complicados en México. O sea, parecen como son muy viscosos, no son tan amigables, no hay tantos naturales. Es un tema impresionante y complicado, el hablar el contexto de los lubricantes. Y sí, las pacientes tienen que ir de lubricante de esta marca, que es de cierta parte del mundo y después probar otro más, porque no todas responden igual a una misma a una misma lubricación externa. Entonces, gran comentario porque sí es complejo, complejo y Bien, necesario. claro. Pues bueno, muchísimas gracias, Naye, por tu tiempo. Te agradezco muchísimo, en serio, por toda la información. Creo que nos abre el panorama y bueno, igual ayuda a que mucha gente identifique que tiene que acercarse a un fisioterapeuta especialista en suelo pélvico. Entonces, quisiera ver si nos comentas dónde te podemos localizar, en qué redes sociales, cómo puede llegar la gente a ti. Humberto, muchas gracias por la invitación. Fue un placer, me la pasé muy bien. Ojalá y se repita. Y gracias a tu audiencia por estar aquí y escucharnos. Y para mí es un placer. Me pueden encontrar aquí en la Ciudad de México, en La Condesa o en Santa Fe, en mi centro que se llama Centro Sacre. Y en mis redes sociales es Centro Sacre MX y estoy para servirles. Bien, muchísimas gracias. Pues bueno, si les gustó este capítulo, recuerden darle me gusta, compartir y comentar, porque eso nos ayuda a seguir creciendo. Gracias. A mí me gusta mucho usar los vibradores. Hay vibradores completamente terapéuticos. Perdóname. Sí, suena un poco rara la frase. Ay, Dios mío. Cuando dije, a mí me gustan mucho los vibradores. Pues bueno, Ay, yo pero... estaba muy metida en mi área de rehabilitación, en mi Sí. área de trabajo, ¿ok? Ya, Ay, ponlo ahí para que luego no, no lo sí. vayas a cortar eso, porque para que la gente se ría también, ¿no? Bueno, ya, Consta. ok. Sí. Bueno,